Vamos a la palabra. ¿Me acompaña? ¿Me acompaña con la palabra en esta noche? ¿Cuántos vinieron para que el Espíritu Santo nos hable? Nos hable. Al que está a tu lado decirle, no me molestes. Por las dudas. Algunos aprovecharon para decir otras cosas más. No, solamente no me moleste. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 al 13. Yo busqué la versión NBI, una versión que me gusta mucho. Dijo el apóstol Pablo, esta es una carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corintios, la ciudad Corintios. Todavía existe esta ciudad, está en Grecia, ¿sí? Dice la Biblia, esto dice el apóstol Pablo: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía. ¿Cómo debemos vivir? ¡Qué lindo! Y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en lo mismo pensar y en lo mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Después dice, me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas, que es Pedro, y otros dicen yo a Cristo. Y dice el apóstol Pablo, ¿cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Palabra conocida. Usted sabe que hoy en el mundo actual no se habla más de riqueza, no se habla de famas ni de placeres. Hoy se habla de la calidad en la comunicación de las relaciones interpersonales. Le llaman calidad emocional. Para nosotros que somos de la generación Y, porque también aquí hay de la generación X, hablamos de la década del 60, 70. Levanten lo que son de la década del 60 y 70. De la década del 60, 70, muy bien. 80, 90, levanten la mano, 80, 90. La generación Y, que somos nosotros. Para nosotros, esta nueva etapa por ahí somos un poco inmaduros quizás, porque nacimos en un tiempo, en un contexto donde el énfasis del mundo estaba en otro lugar. Estaba en la estabilidad económica, estaba en la estabilidad laboral, en el crecimiento personal y familiar. Hablamos en el ámbito institucional y económico. Estaba en otra esfera. Pero hoy, gracias a Dios, el mundo medianamente se está estabilizando y se habla de esto que estamos hablando hoy, que tiene que ver con las relaciones interpersonales. ¿Sí? La calidad en las relaciones interpersonales. Yo creo que si tengo que preguntar a esta generación nueva, beta, alfa o las anteriores, y nos pueden enseñar mucho quizás en esto, pero hay otras cosas que no nos pueden enseñar. Quizás nosotros somos de la generación que tenía más gestos que buena comunicación. Gestos. Y hablábamos quizás muy poco. Yo me acuerdo un tío, no le entendía. Pero tenían cosas, unas virtudes muy lindas nuestra generación, que eran valores, moral y buenas costumbres. Somos de la generación donde decía buen día, buenas tardes, buenas noches. Somos de la generación del respeto. Jamás sublevarnos a nuestros padres. Éramos de la generación que respetaba a los padres, a pesar que muchas cosas no nos gustaban, los respetábamos. Entendíamos que eran nuestros padres, entendíamos que era el abuelo y era la abuela, y teníamos que respetarlos. No sabíamos lo que significaba honra, pero sí entendíamos lo que significaba respeto. Somos de la generación que pide permiso para entrar a una casa, permiso para ir al baño, permiso para salir de nuevo y para volver a entrar.
Esta generación no sabe estas cosas. Por eso digo, teníamos cosas muy lindas, también quizás no tan buenas, como en el área de la comunicación, como la tienen hoy. Pero también hay cosas que esta generación debe tomar de nosotros. Y tiene que ver con los valores, la moral que teníamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso siempre es importante equilibrarnos y alcanzar la coherencia, tomar las cosas buenas de esta generación, tomar las cosas lindas de esta generación. A pesar que no entendemos cuando nos dicen que ciertas actitudes nuestras se etiquetan 2 palabras: discriminación y violencia. Todo es discriminación y todo es violencia. No entendemos. Para nosotros eran actitudes normales. Pero así como tratamos de actualizarnos, también es necesario que esta generación se actualice a los valores, a la moral y al respeto. Amén. Eso más que seguro. ¿Por qué le digo esto? Porque justamente es lo que el apóstol Pablo está escribiendo en esta carta. La pregunta que yo me hacía ayer era: ¿estamos en un mundo distinto? Muchos pueden decir quizás sí. ¿Cambió las personas? Y sí, hay una evolución en las personas. La pregunta es: ¿cambió Dios? No, Dios no cambia, dice Malaquías. Dios sigue siendo el mismo. ¿Vivimos una sociedad más egoísta? Y muchos pueden decir sí, quizás. ¿Menos poder de Dios? Jamás. Estamos en la era de la gracia, el nuevo pacto, hay mayor poder. Amén. Por eso el apóstol Pablo, cuando se refiere esta carta, específicamente la dirige. El apóstol Pablo estuvo con esta iglesia 18 meses. Él sabe, él era el pastor de la iglesia de Corintios. Él fue el que inició la base de la iglesia. Para que usted entienda mejor, Corintios era una ciudad en las costas de Grecia. Una ciudad, algunas características que podemos describir de Corintios, que era una ciudad que tenía puertos, por ende había muchos vientos, huracanes en esa ciudad. Era en aquel entonces un puerto muy, muy próspero. Había un tráfico mercantil extraordinario, de mucho crecimiento. Por eso es que Corintio era muy independiente y era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Corintios era multicultural, ¿sí? ¿Y por qué destaco eso? Porque en aquel entonces no es como ahora. Ahora todas las regiones son multicultural. Usted sale de su casa y le dice: hola vecino, paraguayo. Mira a la izquierda, boliviano. ¿Sí? Para nosotros es normal, porque vivimos en un país con muchas culturas. Pero en aquel entonces no era así. Por eso destacamos la característica de la ciudad de Corintios, que era multicultural. Había muchas lenguas. Y en ese lugar el apóstol Pablo fue y predicó el evangelio. Y en ese lugar es donde nació esta iglesia. Pero cuando el apóstol Pablo, después de los 18 meses que estuvo en Corintios, se retiró de Corintios y fue de nuevo a su lugar, luego aparecieron, sí, ciertos conocidos discípulos de Corintio contando la situación de la iglesia. ¿Y qué le dijeron? Le dijeron lo que le acabo de leer: Pablo, tenemos ciertos problemas en la iglesia. Hay ciertos problemas que estamos pasando. Es lindo en la carta de Corintios porque nos enseña objetivos importantes. Le animo después a leerlo en su casa. Son varios capítulos y es lindo aprender de Corintio, porque Corintio tiene un objetivo principal, que es que usted aprenda lo que es la madurez espiritual. También Corintios es un libro que nos enseña a defender el evangelio. Pablo era una persona que defendía al evangelio, pero de una perspectiva muy humilde. Él nunca exteriorizaba sus logros. Primero siempre exponía sus sufrimientos por sobre todas las cosas. Siempre priorizaba la cruz. Siempre el apóstol Pablo exponía la generosidad. Es un libro que nos enseña a ser generosos. Él recibía donaciones de muchos lugares porque era una persona muy conocida en el evangelio. Pero sin embargo él se abstenía a recibir las donaciones porque él tenía un oficio que era hacer carpas, y él hacía carpas, y con el ingreso que recibía de las carpas él también ayudaba a los hermanos. Era un hombre que de verdad se abnegó muchas cosas para bendecir a los demás.
ejemplo a seguir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jamás el apóstol destacó sus fuerzas personales, siempre destacó que todo lo logró por medio del Espíritu Santo. Son cosas esenciales para nosotros que hoy en día tenemos que vivir, ¿sí? De saber que todo es por gracia y es por Dios, amén. Por eso le animo a meterse más en este libro y conocer en la profundidad de la vivencia del apóstol. Pero en este capítulo específicamente había ciertos puntos que era lo que estaba afectando a la iglesia de Corintios. Lo primero eran los dones. ¿Sabe qué? Dios derramó dones hermosos a la iglesia. Había talentos hermosos, pero dones que no se entendió la finalidad por la cual Dios otorga. Era una iglesia con muchos dones hermosos y empezaron a competir entre los mismos hermanos. ¿Quién tenía mejor don que quién? Es decir, se estaban volviendo ególatras. Se estaban exaltando a ellos mismos por los dones que Dios le había dado. Había una gran confusión. No entendían que los dones no es para uno. Jamás Dios te puede dar un don para vos. La persona que busca ser ególatra y tarde o temprano tiene ciertas características, es una persona insatisfecha y no tiene jamás la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque los dones que Dios otorga, y esto el apóstol Pablo le aclara a la iglesia, no son para vos. Dios te los dio para bendecir a la comunidad. Dios te lo dio para otros. Si hay una característica que Dios ha dado a la sociedad, en el mundo general, es que todos somos interdependientes. ¿Qué significa? Necesitamos del otro y dependemos del otro. Tenemos que entender que el que está a mi lado es necesario para mí, y muchas cosas no son reveladas hasta tanto yo no esté con él y le escuche. Al mismo tiempo él recibirá enriquecimiento cuando me escuche a mí. Hay que entender que Dios nos dio esa dependencia para un crecimiento oportuno para la iglesia, amén. Por eso el apóstol les habla y les dice: ¿saben qué? Los dones que Dios les entregó no es para ustedes, no es para que ustedes sean exaltados, es para servir a la comunidad, es para bendecir a la comunidad. No es para que tenga más me gustan en Instagram, en YouTube, más suscriptores, no es para que digan yo soy fulano, exaltarte, no tiene nada que ver con eso, dice el apóstol Pablo. No sé si eso sucede hoy en día, pero en aquel entonces ya existía esta competencia, amén. Entonces eso no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con los demás, le decía el apóstol. Eso es lo lindo de entender la Biblia, de saber que nosotros nos debemos a los demás, que nosotros estamos para servir a los demás. Algo que nunca tiene que quitarse de la iglesia y de la comunidad cristiana es la toalla del servicio. Tenemos que servirnos mutuamente. Aquí hay hermanos que llegan a la iglesia y no sabe cómo se llama el hermano que está al lado. Se va y tampoco sabe más el nombre. ¿Te enteraste de lo que pasó al hermano tal? No sé quién es el hermano. No podemos vivir en una comunidad de ese tipo. Esa no es la sociedad por la cual Dios creó. Dios nos creó una sociedad para que tengamos comunicación, pero al mismo tiempo también seamos interdependientes unos de otros. Pero eso necesita una virtud muy importante en la iglesia: humildad. Esto mismo le pasó a la iglesia de Roma. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Cada uno debe mirarse con cordura, es decir, con humildad. No creerse ser algo. No exponer por sobre todo ciertas chapas personales, lo que tengo, lo que alcancé, o mis logros, mis títulos. Eso no condice con la realidad de una comunidad. Las personas quieren conocer personas, no sé si está entendiendo. Yo me acuerdo antes en mi barrio, en mi pueblo, nos conocíamos todos. Y mi vecino era tío y el otro vecino era tía. Pero eran todos de corazón. ¿A qué se debía esto? Se debía a que había vínculos fuertes en el barrio. Vínculos fuertes que cuando había campeonatos de fútbol yo iba con mis vecinos y ellos me cuidaban como hermano mayor. Y le decían a mi mamá: tranquilo, yo lo voy a cuidar. Teníamos una identidad, el barrio 27 Vivienda.
hasta de equipo de fútbol y salimos campeón muchas veces. Y yo era aguatero. De verdad se lo digo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué me identifiqué hasta ser aguatero? Por el solo hecho de tener una comunidad, un barrio que todos nos abrazamos y nos cuidamos. Cuando hay una comunidad fuerte que tiene vínculos fuertes, uno se identifica con ese vínculo. Y cuando salimos campeón, todo el barrio, me emociona, porque recuerdo, mis vecinas salían aplaudiendo a los jugadores. Eso es algo inexplicable hoy en día. Algo inexplicable que no se ve. Solamente miro una imagen cuando salían las vecinas ahí aplaudiendo a todos. ¡Wow! Era una identidad de barrio. Eso es un vínculo que hoy se perdió. Te pregunto, ¿a quién llamas cuando estás en situaciones difíciles? Hoy vivimos una sociedad donde están peleados hermanos y hermanas a muerte. Padre con hijo, hijo con padre. No se hablan por años. Esa no es la sociedad que Dios quiere. El apóstol Pablo nos da características. Dejen el ego, dejen el individualismo. Nos debemos el uno al otro. Es necesario entender esto como comunidad cristiana. El apóstol Pablo les da y les dice: busquen armonía. Pero para que haya armonía tiene que haber ciertas características principales, como la sinceridad, y tiene que haber madurez espiritual. A veces hay armonía en ciertas casas, pero es una guerra fría, nadie se habla. O en otras casas es una guerra campal, a la primer chispita explota la bomba. Eso no es armonía. Esa no es la comunidad. Ese no es el matrimonio que Dios busca, ni la familia que Él está buscando. El apóstol es claro y les dice, les da establece ciertos códigos de principios culturales para la iglesia. Lo segundo que estaba pasando en la iglesia era que la cultura de afuera estaba entrando a la iglesia. Había una permisividad de la cultura externa. Y eso estaba generando ciertas cosas no gratas, como el error y el pecado. Cuando una comunidad no tiene vínculos fuertes, enseguida se permiten muchas cosas. Porque los vínculos fuertes son relaciones fuertes donde el hermano cuida al hermano y protege. Y cuando ve que no está bien, lo anima. Es necesario entender. Pero estaba siendo permeable la iglesia de Corintios porque había divisiones. Había cosas no gratas y había una cultura que estaba ingresando que no tenía nada que ver con la iglesia de Jesucristo. Y el apóstol Pablo les dice: a ustedes les une Cristo Jesús y deben tener el mismo pensar y el sentir que había en Cristo Jesús. Es importante entender esto. De hecho, les llama la atención, y lo que le dice el apóstol Pablo le da recomendaciones como diciendo: apártense de ese camino, cambien de dirección, que significa arrepentimiento. Renuévanse el error y el pecado de sus vidas, quiten de sus vidas. Eso los aleja, eso los lleva a ustedes mismos a estar pendientes de ustedes y no de los demás. Es importante como iglesia entender, decía el apóstol, muchos de los que están ahí dicen: yo soy de Apolos. Apolos era un discípulo del apóstol Pablo, un predicador. Yo soy de Cefas, era Pedro. Yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y el apóstol Pablo les dice: no tienen que identificarse con el me gusta, cómo predica aquel, cómo predica este otro. El evangelio no se trata del me gusta, se trata de un mensaje. Es la historia más importante que el narrador. Algo que no se entiende hoy en día. Hoy en día le gusta cómo habla una persona y van detrás de esa persona. Pero el mensaje que da es incorrecto. Por eso hay muchas sectas. Porque no hay doctrinas correctas, pero están más
guiados por el alma, el me gusta. Es como ir a un restaurante y decir, llegas al restaurante y ves en el restaurante un hermoso lugar, hermosas sillas, te ponen un plato hermoso, un utensilio que brilla de plata, y dices, wow, qué lindo lugar, sentís un perfume rico, y viene el mozo y le dice, buenas tardes, simpático el mozo y la moza, pero luego te traen la comida y es fea y asquerosa. Por eso es que Jesús dijo, ¿cómo le conocerán a la iglesia fuerte, a la iglesia buena? ¿Cómo son los frutos? Y Él dijo, en la iglesia lo conoceréis por los frutos. ¿Qué frutos? Paz, benignidad, templanza, gozo, fe, paciencia, amor, templanza, mansedumbre, bondad. Son frutos del Espíritu Santo que Dios Jesús viene a buscar en la iglesia. No se trata de me gustas, se trata de un mensaje correcto. El centro de este lugar tiene que ser el mensaje por sobre todo, no quién lo da. Antes, para que nosotros que venimos de una iglesia, acá como alguno me acompaña de años en el Señor, se buscaba el orden y la preparación, porque eso no había. Pero hoy nos fuimos al otro extremo, el exceso de preparación y el exceso de estética, pendiente de las luces, pendiente de la tecnología, pendiente del profesionalismo en la alabanza, en la música, en los cantantes, y es bueno eso. Pero estamos perdiendo algo importante, la sustancia. ¿Qué es la sustancia? La relación con Dios, el tiempo con Dios. Hay grupos de bandas cristianas hermosas. Los tonos son wow, de ópera. ¡Oh! De ópera. Pero no hay sustancia. No hay presencia de Dios. Es como un tambor por fuera lindo, pero por dentro no tiene nada. Por eso es importante no perder la esencia. El apóstol Pablo decía, cuando se pierde la esencia, se pierde todo. ¿Está entendiendo, iglesia? Dios quiere que entendamos que el poder de su palabra es más poderoso que todo. Llegar a Cristo no se trata de astucias, no se trata de una buena filosofía o la manera astuta que crees que pueden llegar a Cristo. A Cristo no se llega por la sabiduría humana, lo dice el apóstol Pablo en este mismo capítulo. A Cristo se llega por el poder del Espíritu Santo y por la sabiduría de Dios, la cual la reservó para aquellos que lo conocen, lo siguen y le aman. Amén. Jesús dijo, nadie llega a mí si mi Padre no le trajere. Es Dios quien te trae. El Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer según su voluntad. No llegaste porque, ay, cómo me gusta. No, llegaste porque Dios te trajo. El poder de Dios es lo que hace que el reino crezca. El poder de Dios lo que hace no es tu habilidad, no es tu capacidad, no es tu don, no es porque vos haces esto, esto otro, porque esto no se trata de méritos, esto se trata de gracia, esto se trata de una cruz, se trata de una persona llamada Jesucristo que fue a la cruz y murió por nosotros, y es Él el que nos lleva. Entonces crecemos, entonces maduramos. Y lo tercero que destaca el apóstol Pablo en esto, dice, es bueno que haya armonía, pero más bueno en equipo. En equipo es mucho mejor. Apolos regó, Pablo sembró, dice él, pero el crecimiento da Dios. Apolo ni Pablo somos nada. Dios es todo que da el crecimiento. Somos un equipo. Acá no se trata de quién es mejor que quién. Se trata de que todos conformamos una parte del cuerpo de Cristo. Podemos ser el ojo, podemos ser el brazo izquierdo, derecho, el dedo. No interesa dónde estamos, lo importante es en quién estamos. Y estamos en Cristo Jesús, amén. Y eso es lo más importante. Estamos en el lugar. No sé si está entendiendo. Predicar a Cristo es nuestra misión. Pablo no buscaba agradar a los hombres.
Él buscaba agradar a Dios en todo momento. ¿Está entendiendo? Mucho más grande conquistaremos en grupo, en equipo, en comunidad. Pero tenemos que generar vínculos. En Eclesiastés capítulo 4, del 9 al 12 dice: mejor son dos que uno, porque si obtiene más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, levantará al otro. Ay de aquel que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Es mejor vínculos. Te pregunto, ¿cuál es tu vínculo? Cuando está mal, ¿quién está? ¿A quién llamas? Cuando estás vulnerable, ¿con quién te expones? ¿Tienes amigos en la iglesia? No, lo que pasa, pastor, es que nadie me quiere, todos me odian. ¿Se acuerda esa frase? Yo tengo un amigo. ¿Quién es? Mi perro. Egoísmo. ¿Sabe lo que dice en Proverbios 18:24? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Ha de mostrarse. Y un amigo unido es más que un hermano. Lo que pasa es que para ser amigo hay que mostrarse amigo. Hay que visitar. Pero prefiero la soledad. ¿Sabe qué hay detrás de una persona en soledad? Orgullo. Detrás de una persona en aislamiento, ¿qué hay? Y hay muchas cosas en el corazón no gratas. No, pastor, lo que pasa es que a mí me traicionaron, a Jesús también, y se llamó Judas. El aislamiento no sana, enferma. Porque estás solo y ese aislamiento continuamente te llenas de pensamientos negativos. Te descalificas a vos mismos. Siempre estar mejor con otro cuando estás vulnerable, porque el otro te afirmará y te dirá: no puedes seguir. Yo sé que puedes salir adelante. Lo que pasa es que tener un amigo insume tiempo. Y no se trata de invitar al asado y después nos vemos cuando nos encontramos, no. Se trata simplemente de un simple mate y charlar a solas. A veces tenemos amigos allá afuera, pero en la iglesia no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero tenemos identidad en Cristo. Si tengo una amistad con Dios, yo puedo tener amistad con hermanos, pero es un precio que hay que pagar. Jesús tuvo amigos. Lázaro era su amigo. De hecho, cuando enfermó Lázaro, vino la hermana de Lázaro, Marta y María, y le dijeron a Jesús: el amigo que tú amas está enfermo. El amigo que tú amas está enfermo. Jesús tenía amigos. Cuando Jesús, en el momento más vulnerable de su vida, que era en la cruz, antes de decir consumado es, dice la Biblia en Juan que Él miró y le vio al amigo a quien amaba mucho, a quien que amaba mucho. Algunos dicen que era Juan, porque él escribió. Otros dicen que era Lázaro, porque dice a quien Jesús amaba mucho. Le dijo: he aquí, ella es tu madre. Madre, él es tu hijo. ¿A quién acude en tu momento más vulnerable? ¿A quién le dejas a tus hijos cuando estás enfermo? A mamá, pero no te hablas con mamá. Solo le criticas y le reclamas todo el tiempo. A mi hermano, pero no le hablas, ni siquiera sos capaz de ir un rato a estar con él. Cuando caes, ¿quién te sostendrá? Hay un vínculo prioritario que son los más cercanos: padre, madre, hijos, hermanos. Luego hay otro vínculo, que son aquellas amistades cercanas. Luego hay otro vínculo. Qué lindo que puedas formar muchos vínculos fuertes. Entonces, tus momentos débiles, hay muchos llamados por teléfonos y mensajes cerca tuyo. Pero para eso se trabaja.
Salmo 133 dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Allí Dios envía bendición y vida para siempre. Cuando hay armonía. Las personas que se aíslan, hay un problema en el corazón. El apóstol Pablo nos está haciendo claro, nos dice: necesitas de tu hermano. Ambos se necesitan. A pesar de las diferencias, nos necesitamos unos a otros. Es necesario, porque mi hermano me enriquece y yo le enriquezco a mi hermano. ¿Cuánto entienden eso? La soledad trae algunos efectos no gratos. Nos deprimimos, perdemos el rumbo. En grupo, sin embargo, uno te puede decir: tranquilo, vamos a este lugar, a otro lugar. Cuando estás solo también no hay fuerzas para salir adelante. Es necesario, iglesia, salir de ese lugar. ¿Quién te abraza cuando estás mal? ¿A quién abres tu corazón cuando tienes dudas? ¿A Dios? No. Es necesario tener a alguien cercano, a quien puedas llamar por teléfono y decir: ¿puedo hablar contigo un segundo? Me está pasando esto. ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer. Un antropólogo fue a hacer un estudio de sociología en África. Entonces puso una canasta en un árbol llena de frutas y le llamó una cierta cantidad de niños y le dijo: miren, así es el juego. Van a tener que correr hasta aquel lugar y el ganador se lleva esta canasta llena de frutas. ¿Están preparados, niños? Sí, todos los niños. A la 1, a las 2 y a las 3. Y los niños se tomaron de la mano todos y todos fueron juntos caminando. Y llegaron todos juntos, nadie ganó. Esto es insólito para nosotros de Latinoamérica. Siempre hay alguien que tiene que ganar y quedarse con el primer lugar. Entonces este antropólogo lo entendió y le dice: chicos, ¿qué pasó? ¿Por qué hicieron esto? Y uno de los niños que estaba ahí, africano, le miró y le dijo: Ubuntu. Ubuntu. Yo le puse al nombre de esta enseñanza Ubuntu, porque ¿saben qué significa Ubuntu? Significa cómo uno de nosotros podía ser feliz y todo el resto están tristes. Ubuntu significa soy porque nosotros somos. Ubuntu significa yo existo porque estamos juntos. ¿Cuánto tenemos que aprender de estos niños africanos? Yo soy porque necesito. Yo existo porque Él existe. Destacar las virtudes y minimizar los defectos. Hay algo lindo que Dios creó, fue el matrimonio. ¿Sabe para qué creó? Para incomodarlo. Para incomodarlo. Porque se ven en el exceso de confianza, se ve todos tus defectos y se exponen. Pero hay una clave del matrimonio si usted quiere ser feliz. Para que usted continúe en el matrimonio, la clave es disimular los defectos y exaltar las virtudes. Yo no sé qué sería en esta iglesia si mi esposa tiene una capacidad increíble de administrar los recursos. Yo no la tengo. Se multiplica el dinero en sus manos y ella sabe. Yo me he dado cuenta, yo no sé, administra de manera perfecta. Ya tiene todo armado y tiene ahorros para tal y para tal, no sé cómo hace. Dios le dio esa capacidad, yo no puedo. ¿Qué sería si mis hijos, los chicos de multimedia que están acá, todo funciona? Ellos hicieron una conexión increíble en internet como si nada. Ellos me hablan en chino, no sé. No entiendo. Yo no sé qué sería sin la música, sin ustedes acá. Cantan, hablan de tono, yo no sé ni qué es un tono. No sé. Ellos me hablan por ahí, yo digo sí, pero no entiendo nada. Me hago que entiendo. Soy argentino, dijo uno.
pero no entiendo nada. Por eso me doy cuenta que yo necesito de ellos, necesito de todos. La gente también te necesita a ti, pero necesita no alguien que esconda o que ponga caretas. Necesita una persona que demuestre que es vulnerable. No sirve exponer tu título, yo soy el fulano de tal, el sultano. Hay funciones que no sirven. Las personas allá afuera quieren ver a una persona vulnerable como ellos, con defectos también. Eso es importante, iglesia. Ubuntu. Yo me debo a los demás. Si yo no soy feliz, ¿cómo? Y si él no es feliz, ¿cómo voy a ser feliz yo? Algo inentendible para nosotros. Pensamos más en tristeza que otra cosa. Si yo estoy triste, quiero que vos estés triste. Eso es rápido. Pero si él está feliz, ¿vos estás feliz? ¿Seguro? El apóstol Pablo dijo, Corintios 12:26, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será verdad? ¿Te enteraste? Fulano se compró un auto. Amén, gloria al Señor, aleluya. Sufrimiento estamos, pero en los gozos y éxitos muchos no están. Porque habla más de un corazón enfermo. Cuando hay críticas, cuando se juzga, es un corazón enfermo. Hay un problema de autoestima inferior que debe ser sanado. Cuando se elevan críticas, hay algo que está pasando ahí. Es un corazón que necesita ser sano. Y yo no quiero vivir en comunidad con alguien que yo hablo y es chismoso. No. Lo voy a aceptar, lo voy a soportar, pero no me gusta convivir así. A nadie le gusta convivir así. Pero tenemos que entender que yo me debo a los demás. Efesios capítulo 4, 16 dice, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Mi acción hacia un hermano edifica el cuerpo. Mi acción con amor sostiene, levanta. ¿Cuál es tu acción si ni siquiera conoces el nombre de tu hermano y ni hablar del cumpleaños? Ubuntu, me debo a los demás. Quiero conocer a Él. Debo abrir mi vida hacia Él. Debo entender que Él puede orar por mí, yo puedo orar por Él. Y podemos fortalecernos. Vivir en comunidad tiene beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Más frutos en los esfuerzos. Si uno cae, Él me levanta y me anima cuando estoy desanimado. Cuando tengo dudas, tengo a alguien que me afirma en Cristo. Recibimos ayuda en los tiempos de crisis. A veces el exceso de ocupación trae aislamiento. No te ocupes tanto. Trata de ocuparte de cosas más oportunas, como estar con alguien, charlar y fortalecer tus vínculos. La buena comunicación. ¿Estás entendiendo? Hay apoyo siempre en un equipo. Siempre hay protección. Uno, ser parte de una comunidad, se siente protegido. Amén. Tenemos que entender que en el matrimonio las diferencias son condimentos hermosos. Yo he hablado con muchas personas que perdieron su esposa y su esposo y todo. Me dice, ¿sabe cómo extraño que me deje la zapatilla tirada como dejaba? ¿Sabe cómo extraño que dejaba la ducha sin cerrar bien? Extraño sus eruptos. Ni hablar la flatulación. En la realidad no es bueno. Incomoda, perjudica y genera divisiones. Pero cuando entendemos que es parte para vivir la vida, cambia tu mirada. Y ya no te haces problema por tantas cosas, y tampoco tomas tan a pecho. Tenemos que entender que nos debemos a los demás. Exaltar las virtudes de mi esposa y mi esposo es algo que hay que trabajar siempre. Nos cuesta. Una sociedad cultural donde continuamente exponemos lo malo y no lo bueno.
pero somos de Cristo y Cristo nos regenera y tenemos que cambiar nuestra forma de ver. ¿Estás entendiendo? Necesito a mi familia. ¿Sabe por qué necesita tu familia? Porque hoy estás fuerte. Hoy estás fuerte. Hoy ayudas a tu mamá. Mañana tus hijos te tendrán que ayudar a ti. Y estarás lento. No serás rápido. Tus vínculos tienen que ser fuertes para que después tus hijos también estén cuando necesites. No como muchos casos que los llevan a lugares y los depositan. ¿Por qué mis hijos hicieron esto por mí? Porque nunca hiciste nada. Nunca creaste vínculos. ¿Estás entendiendo? Es oportuno entender esto, porque si no servimos a nuestros hijos, a nuestros padres, hermanos, ¿a quién vamos a servir? A la comunidad. Debo reconocer mis limitaciones, porque al reconocer mis limitaciones reconozco que no puedo solo. Una golondrina no hace verano. Mis limitaciones hablan de mí, de mi humildad. El quererme ser algo me aleja de todos. ¿Me estás entendiendo? El apóstol Pablo por eso cierra en el versículo 27 y 28, dice: Dios escoge lo que no es para avergonzar a lo que es. Dios escoge lo vil para avergonzar a lo sabio. Debemos entender que Dios ama. Dios escoge aquello que parece que no es nada para que bendiga al que es todo. Amén. Pero tenemos que entender que nos debemos a los demás. Ubuntu. Este niño le miró y le dijo: Ubuntu. ¿Cómo yo voy a estar feliz con las frutas y ellos estén tristes? Esa tiene que ser la perspectiva de los hijos de Dios. Cristo se tiñó la toalla y sirvió y lavó los pies a sus discípulos. Siempre hacia los demás. ¿Qué te llevarás? ¿Quién quiere que esté en tu velatorio? Ojalá haya muchas personas de diferentes regiones, etnias, países. Muchos visiten ese lugar cuando estés en la clínica, porque todos llegamos a ese lugar y todos llegaremos a un respirador, nos guste o no querramos. No, pero yo le pido al Señor, el Señor será el que decida, pero todos estaremos en ese lugar. Ahora, ¿cómo vas a llegar y quiénes van a estar? Depende de ti, de los vínculos que tú puedas crear. Por eso el apóstol dijo: es tiempo de entender que nos debemos a los demás y dejar las divisiones, porque nos llevan a nada. Priorizar la armonía y la unidad es dejar de lado muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Ponete de pie, por favor. Quiero orar por ti. Hay cosas que hay que quitar del corazón del hombre. Celos, reclamos, siempre daña. No idealices a tu esposo, a tu esposa y a tus hijos, porque luego te puedes desilusionar. No idealices. Solo genera vínculos hermosos. Da amor. Si puedes dar amor, da amor. Si puedes abrazar, abraza. No dejes de hacerlo, por más que muchas veces como padres recibimos cosas contrarias. Siempre las siembras más que la cosecha. Muchos quieren resultados, pero no hacen nada. Muchos quieren hijos en Dios fuerte, pero ni siquiera son capaces ni siquiera darle un beso antes de dormir. Ni siquiera son capaces de decir te amo. No, pero yo ya soy así, ya mi generación es así. Es necesario que dejes de lado esas cosas y tomes decisiones distintas. Dios quiere. Este es el tiempo, es la oportunidad que Dios nos da para estabilizar, para generar nuevos vínculos. ¿Estás entendiendo? Quiero orar por ti en esta misma noche. Padre, pongo delante de tu altar esta iglesia. Espíritu Santo, tú los conoces mejor que nadie a todos los que están aquí, Señor. Señor, tú conoces cada corazón, cada vida. Tú nos hablaste algo muy claro en esta noche. Ubuntu.
nos debemos a los demás. Es necesario entender esto, Señor. Soy porque nosotros somos Ubuntu. Soy porque nosotros somos. Señor, te pido una iglesia que entienda esto, por favor. Una iglesia que entienda que mi hermano y mi hermana es muy importante para mí. Los necesito como ellos me necesitan. Todos hacemos algo. Padre, bendigo esta iglesia. Declaro una iglesia que crece, que madura y deja de lado el ego, la vanagloria, la soberbia, el egoísmo, el individualismo, y se toma de la humildad de Cristo, reconociendo que no somos nada y no somos nadie, para que tú puedas ser Dios sobre nosotros. Bendigo este Señor. Y Espíritu Santo, te pido una unción de madurez espiritual. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Ubuntu. Amén. Ubuntu.